Adolfo, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Pues bueno, yo soy originario del estado de Morelos, de Cuernavaca, y pues bueno, soy de hecho el primero y el único músico hasta ahora en mi familia. Mis papás se dedicaban a otra cosa. Yo empecé a los 11 años en la música. De hecho, ahorita como curiosamente estábamos hablando de cómo inicia mi gusto por la música, eh, yo ya había empezado de manera un poco obligada, porque era algo muy nuevo para mí, la verdad. Y me llevan a un concierto. Ya había tomado algunas clases de música en una orquesta infantil y juvenil, y me llevan a un concierto de un violinista, Adrián Justus, ¿no? Da un concierto en Cuernavaca en el año 98, me parece. Y a partir de ahí, de no tener como esta cercanía con la música o con el arte en general, después del concierto yo dije, yo quiero ser violinista. Y a partir de ahí, pues ya me decidí. Yo tenía 11 años, sí, 11 años. Y, y se fue dando muy padre, la verdad, la carrera. Después de ese concierto de Adrián, eh, pues le empecé a echar muchas ganas. Otras personas llevaban en 5 o 6 años de carrera. Yo en un año me lo eché así rápido, ¿no? Y entro a un concurso que organizaba la Universidad Autónoma de México, la UNAM, un concurso nacional. Entonces entro al concurso para ver qué pasaba, gano el concurso nacional en mi categoría, y a partir de ahí dije, bueno, pues la música es lo mío, creo que es lo mío y me gusta mucho. Eh, Seguía en la orquesta juvenil, empecé a tomar clases en Ciudad de México con varios maestros de varias escuelas aquí, y gano el segundo concurso de violín nacional, pero ya en la división ya juvenil. Y tengo la fortuna de que me invita una maestra a un festival en Houston, en Texas, que se organiza con la escuela de la Universidad de Houston. Y pues a partir de ahí, de hecho, bueno, hasta ahí yo era violinista, pero bueno, siempre me habían dicho que por las manos, que tengo manos grandes, pues me recomendaban que estudiara viola, que me iría mejor, y que aparte pues por las manos, por todo, tenía mayor facilidad. Entonces esta maestra que me invita a este festival, ella es norteamericana, daba clases en la Universidad de Houston y en la Universidad de Nueva York. Entonces me dice, bueno, vente para acá, ¿te quieres hacer el cambio de violín a viola? No, pues sí, ok, vente para acá, y pues yo te ayudo con la beca y todo, ¿no? Entonces prácticamente fue como todo se dio de manera fortuita, pero al final pues me decidí y bueno, hice mi carrera en Estados Unidos. Conocí a muchos músicos, incluso muchos músicos judíos muy famosos. Llegué a tomar clases maestras con Isaac Perlman, con Zuckerman, con Shlomo Mintz. Y pues a partir de ahí dije, no, pues ya soy violinista, ya soy violista, he tocado en orquestas, pero lo mío, o sea, lo que me llama mucho la atención es ser solista. Y el que fue uno de mis maestros de viola me dice, bueno, pues sí deberías de aventarte, o sea, ya tienes la carrera, si no te avientas ahora, pues ya no, porque un solista tiene que empezar de muy joven. Entonces empecé a hacer carrera, me empezaron a invitar, hice mi debut como solista, precisamente no fue en México, fue en Polonia, con la Orquesta Filarmónica de Kalisz, y se hizo un efecto dominó. Fue algo muy padre porque en el concierto había directores de otras orquestas de Polonia, y después del concierto, que les gustó mucho, me empezaron a invitar. Me invitó este acá, y este de acá invitó a otros directores que me invitaron a otra ciudad, y me eché. O sea, yo puedo decir que creo que conozco Polonia fácilmente. El 50% de Polonia lo conozco porque fue el país que me abrió las puertas para empezar mi carrera como solista. México más difícil porque bueno, hay muchas cuestiones ideológicas que muchas veces tenemos, desafortunadamente, ¿no? Eh, y pues bueno, se fue un poquito más lento, digamos. Pero empecé a hacer muy buen cartel en Europa, ¿no? Y al final, el último cambio que hice, que es el cambio más radical en mi vida, es que dejé un poquito a un lado la parte como solista de violín y viola. Hice estudios de manera privada con grandes directores, y bueno, ahora pues estoy actuando más como director de orquesta. Dinos un poco cómo nació tu interés para la música klezmer. De manera indirecta, yo soy músico al haber asistido a un concierto de un violinista judío, de Adrián Justus. Cuando yo tenía 11 años, que lo escuché en Cuernavaca dar un recital, y que dije, sí, yo no estaba seguro si iba a ser músico, porque era el primer músico en mi familia, y cuando lo escuché tocar dije, no, sí quiero ser músico, ¿no? Pero la verdad es que de manera directa e indirecta siempre ha estado presente pues toda
la cultura y la música klezmer en mi vida. Sí, porque la música klezmer es como más folclórica, siento, ¿no? Más, Sí, sí, sí. más tiene alguna especie de algo especial que es solamente de Europa del Este, por ejemplo, ¿no? Y es que efectivamente la música klezmer engloba, como te decía hace un rato, engloba tradiciones, cultura, folclore, ideología, religión, todo. Y también, como te decía, mucha gente que incluso no conoce la música klezmer no se da cuenta que indirectamente está en contacto con esta música, porque es música que aparte ha puesto las bases para otros géneros, ¿no? Y como te decía, ¿Cómo qué géneros? no, bueno, toda la música virtuosa de violín, de conciertos, pues en cierta manera está influenciada por la música klezmer, ¿no? Algunos compositores que han... Hay una pieza muy bonita, por ejemplo, que se llama Melodía Hebrea de Joseph Akron, que precisamente tomó el tema de una canción judía, de una alabanza, y la convierte en una pieza muy, muy bonita, virtuosa también, para violín y piano, ¿no? Entonces, la verdad es que, te digo, engloba todo. Toman música religiosa, toman música folclórica y la transforman y la meten al repertorio de la música clásica, ¿no? ¿Y cómo es que sabes tanto de la cultura judía y de la Pues mira, es por tradición? la cercanía que he tenido en toda mi carrera con artistas, y no solo con artistas, con músicos, sino pues, también pues, toda la cultura, pintores, escultores, músicos, escritores, compositores, ¿no? Entonces la verdad es que, pues, digo, quien no sepa valorar la cultura de cada país y de cada religión y de cada ideología, la verdad es que, o sea, la verdad es muy, muy, muy rica, y por eso yo he tenido mucha cercanía con esto, y la verdad es que gran parte de mi carrera ha sido apoyada o impulsada por grandes artistas judíos. Entonces, pues sí, tengo este amor por todo esto, por todo lo que he logrado. Yo, en el tiempo que estuve viviendo en Estados Unidos, bueno, tuve muchas invitaciones para hacer conciertos no solo en la música que le llamamos coloquialmente en México música clásica, sino en música de otros géneros. Llegué a hacer, por ejemplo, conciertos de la música bluegrass, que es como la música country, que lleva violín, banjo, todo esto. Me gusta mucho, pero pues fui conociendo muchos músicos de otros géneros, y conocí a un violinista en Nueva York que me invitó a hacer una pequeña temporada de conciertos con música klezmer. Más porque siempre el perfil de la música klezmer es, además de que, bueno, está basada en mucha música popular, folclórica o canciones hebreas, también toman un poco esta parte del virtuosismo, ¿no? De muchos retos técnicos para el violín o para los que están tocando, y es muy atractivo para un instrumentista tocar esta música, ¿no? Es muchos retos, y es música, siempre he dicho, muy pirotécnica, ¿no? Entonces, pues de ahí nació, prácticamente de ahí sale. Hay muchos conciertos para violín que incluso o toman temas de música klezmer o están en estilo de música klezmer. Entonces es música que mucha gente no se da cuenta, pero indirectamente la música klezmer está presente en toda la música, ¿no? Todos los géneros. ¿Tú qué opinas de la música klezmer? ¿Es como una música bien judía que un poco podría llegar a desaparecer, o crees que tiene un gran futuro? Yo creo que está evolucionando muy bien. En México sí lo veo un poquito, digamos que un poco dormido el gusto, no porque no se pudiera impulsar, sino por el desconocimiento de la gente. Muchas veces la gente que es muy ajena a toda la cuestión de la cultura judía, de la música klezmer, pues no sabe, ¿no? En muchos países, por ejemplo, yo radico gran parte del tiempo en Europa, en Suiza, y hay una comunidad muy, muy importante allá, y hay un festival muy importante, por ejemplo, en Basilea, en Zurich, en Luzern, de música klezmer. Son festivales muy, muy grandes. Entonces, aquí en México yo creo que lo que se tiene que hacer es dar ese salto de que la música klezmer es algo como más local, más, digamos, como un poco apartado, y que se haga esta apertura y que se le diga a la gente, habrá un festival o un proyecto de música klezmer, que se le invita a la gente, al público en general, y que conozca la música.
En el momento que se logra este conocimiento y que la gente le guste, que es lo más seguro, pues el impulso empieza, pues eso empieza a avanzar, ¿no? Yo no creo que ni que esté en extinción ni que no tenga como un cierto futuro, al contrario. Yo creo que hoy en día nosotros como instrumentistas de música clásica tenemos que voltear a ver otros géneros y en este caso la música klezmer en México es un nicho poco explorado que puede llegar a ser uno de los pilares de la música en el país, ¿no? En el país. Sí. ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo se te ocurrió lo de un festival internacional klezmer y cómo visualizas este proyecto? Pues bueno, como te decía, siempre he tenido mucho cariño por esta música, por toda esta cultura y tradiciones y ideología. La verdad es que creo que hoy en día en México un festival de música klezmer que aparte tenga proyección internacional sería un proyecto muy importante. Y también porque, bueno, gran parte de los colegas o amigos que tengo hoy en día, pues son músicos muy reconocidos de la comunidad judía. En Europa, por ejemplo, el caso de Julian Racklin, que es de los mejores violinistas a nivel mundial actualmente. Bueno, que incluso me han dicho, ¿no? Oye, pues si haces algo en México, pues nosotros más que puestos, ¿no? Amamos México, vienen mucho a México. Estuvo hace unas semanas como invitado con la Orquesta de Minería, que por una cuestión de salud ya no se pudo presentar, pero viene muy seguido. Y así como él, otras personalidades. Entonces dije, bueno, tengo los contactos, tengo el amor y el interés por hacer este proyecto, pues creo que valdría la pena tener el primer festival internacional klezmer en México. No hay un festival. Hay algunas actividades, alguno que otro concierto, pero un festival como tal, donde podamos traer artistas y que se den 5, 6, 7 conciertos en un año, o en un periodo de, no sé, en verano o en invierno, la verdad es que no existe. Y creo que podría ser muy interesante para la actividad cultural del país, ¿no? ¿Qué países invitarías? ¿Cuáles son los principales? Bueno, por supuesto, países. Israel. De hecho, tengo también una buena relación con Guy Braunstein, él fue primer concertino de la Filarmónica de Berlín. Y es considerado de los violinistas judíos actualmente de los más importantes, además que es una persona increíble. Entonces de Israel seguramente vendría él, vendría un violista de hecho también de Israel, que es la primera viola de la Filarmónica de Berlín, que es Amihai Grosh, también es excelente persona. Músicos de Suiza, músicos de Austria, de Polonia, pues prácticamente de gran parte de Europa. De Estados Unidos también tengo algunas ideas de qué músicos pudieran venir. Y no solo músicos que solamente fueran músicos judíos, sino, como te digo, la idea es abrir. Que no solo los músicos, por ejemplo, en este caso, los músicos invitados, no solo los músicos invitados judíos puedan hacer el festival, sino que se genere este gusto por esta música con músicos de otros géneros, ¿no? Incluso dentro del festival armar conciertos con los artistas que vengan o traer grupos ya establecidos de Nueva York, de Europa o así, y que se hagan conciertos, clases maestras, conferencias, que es muy importante cuando queremos dar a conocer un proyecto nuevo, pues que la gente sepa de qué se trata. Una cosa es escuchar el concierto y otra cosa es decir, a ver, ¿qué es la música klezmer? Los orígenes, por qué es esto, por qué lo otro. Y entonces la gente empieza a conocer y le empieza a interesar más y empieza a asistir más a los eventos, ¿no? Entonces más o menos esa es la idea primordial y obviamente, bueno, esto tiene que ser principalmente apoyado uno por la comunidad judía en México y directo o indirectamente buscar también apoyos de instituciones, sean gubernamentales o del sector privado, porque pues yo siempre he pensado que cuando uno hace un proyecto, pues siempre tiene que pensar uno en grande y este festival tiene que serlo, ¿no? ¿Y cómo sería tu definición de la música klezmer? Pues bueno, es que es que es tan complejo toda la cuestión, porque siempre hablo cultura judía o música judía, pero en realidad engloba todo, religión, cultura, ideología, idiosincrasia, tradiciones, y la música klezmer engloba todo eso, solamente que sin palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque la música klezmer, como te decía, está gran parte del repertorio, por ejemplo, en los grupos que tocan música klezmer como más virtuosos, instrumentistas y así, pues toman canciones
digamos, del folclore de la música judía, populares, las transforman, hacen adaptaciones y obviamente pues ya es como de parte del repertorio, ¿no? De hecho, curiosamente, en el concierto que hicimos pasado en la sinagoga Justo Sierra, en el centro histórico, tocamos dos piezas que son, digamos, del repertorio tradicional de la música klezmer, pero adaptado por un violinista ruso-austriaco, Alexei Gudesman, que hizo una adaptación para violín y violonchelo. Entonces, es el mismo caso. Y esa sería la misma idea para hacer el Festival Klezmer. Comisionar a compositores a que sea una especie de concurso. Decir, a ver, están tales canciones, que hay canciones hermosas del repertorio klezmer o de la música judía. Toma esta canción y hace una adaptación para una orquesta de cuerdas o para un dúo, para un trío. Entonces empieza a hacer una evolución de la música en todos los aspectos, ¿no? Entonces básicamente pues esa es mi idea de la música klezmer. Es música muy rica, técnicamente, musicalmente y espiritualmente, y no sé por qué siempre desde muy niño he tenido mucha atracción, ¿no? por esta música. ¿Qué necesitarías para este festival? Pues bueno, desafortunadamente no podría yo decir de manera optimista, vamos a ver que el gobierno apoye, porque la verdad es que no se apoya mucho, ¿no? La verdad es que si uno no es parte de una institución grande como el INBA o como la UNAM, que ya tiene un presupuesto establecido, la verdad es que el gobierno no voltea, ¿no? Entonces, yo la idea que tengo es más irme por el sector privado y que pues los interesados en la comunidad judía en México que digan, ¿sabes qué? Pues sí me interesa, creo que es un proyecto que puede valer la pena, yo le entro. Yo siempre he sido de la idea que de boca en boca, de voz en voz, se puede hacer un grupo grande donde diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer como el modelo que se hace en otros países, en Estados Unidos, en Europa, una especie de patronato, una especie de grupo, de asociación de la comunidad judía, donde hayan patronos y digan, ¿sabes qué? Pues yo voy a poner por edición de festival este monto, o yo apoyo en especie, por ejemplo, yo consigo la sala de concierto, o yo consigo el lugar, o yo gestiono los hoteles de los artistas que vengan de otros países, y ya entre todos, pues esto se puede llevar a cabo, ¿no? Yo hago eso, tengo un festival, no de klezmer, pero es un festival de música clásica en Basilea, en Suiza, donde literalmente es de boca en boca, tenemos un público de no más de 100 personas, pero son 100 personas, 100 familias, que aman la música clásica. Entonces, ¿qué hacen? Son 100 personas que invitan a otras 10 personas, entonces esto crece, o sea, y lo que hacemos allá le llaman collect. Después del concierto se hace la colecta, 10, 15, 20, 100, 200, 400 francos, 1000 francos, que van dejando, y al final es un monto considerable para pagos de artistas, pago de todo, ¿no? Entonces realmente se puede empezar con esa idea, ¿no? Que la gente que realmente le interese el proyecto de hacer algo, que a final de cuentas impulsa la cultura, la cultura y la música klezmer en México, y se le regala a la gente, al público en general, una probadita de lo que es la gran cultura del pueblo judío, ¿no? Entonces, esa sería la idea principal. ¿Y has tocado puertas en Israel acerca de este proyecto? No, de hecho, bueno, yo de una forma más o menos, que la verdad es que desconozco un poco cómo podría yo llegar a acercarme, yo decidí más bien empezar de manera local, porque pues, al final de cuentas, si el festival va a ser en México, aunque sea internacional, pues está... Sí, ¿por qué escogiste México? Porque decía, si porque haces no hay, otros festivales... es que no hay festival de música no clásica hay en aquí, México. sí. Es que no hay ni uno. Entonces, pues la verdad es que si no hay ninguno, yo estoy seguro que gran parte, si no es que la totalidad de toda la comunidad judía en México, estaría más que feliz de decir, tenemos un festival internacional que en todo el mundo se dé a conocer y está en México. O sea, es algo nuevo. Yo para qué volteo y digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un festival internacional de música klezmer en Suiza cuando hay 5 o 6. ¿no? 5 o 6. Exacto. Entonces, o en Nueva York, que es una de las grandes capitales que tiene un gran impulso en la música klezmer. Entonces, bueno, creo que México podría ser un nicho importante, porque aparte, bueno, México es muy importante a nivel mundial en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no también exportar la música klezmer a todos lados?
y que se dé a conocer aquí en el país. Y quiero empezar, digamos, a ver las posibilidades en México, con la comunidad judía en México, precisamente pues, para que de aquí crezca. Si más adelante nos voltea a ver la Embajada de Israel en México y ellos también nos apoyan y viene gente de Israel, increíble, ¿no? La verdad es que yo soy de las personas que siempre he pensado que todo suma, ¿no? Soy una persona lo menos envidioso, celoso, la verdad es que siempre trato de que la gente que quiera sumar, bienvenida, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente como la idea que estoy ahorita pensando para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, ¿no? Por ejemplo, si vienen estos dos músicos que fueron principales en la Filarmónica de Berlín, que son de Israel, y traigo a un músico de Polonia, y traigo a un músico de España, y unos músicos de México, se arme un ensamble en México, porque al final de cuentas eso también es cooperación internacional. La música une pueblos, une ideologías, une culturas. Entonces está padre que vengan músicos de otros países, que hagamos estos ensayos, que preparemos el programa y que se presenten en concierto. Que aún así veremos la forma de traer alguno que otro grupo ya formado, ¿no? De Nueva York, te digo, de Zurich también hay dos grupos famosos allá. Entonces, pues sí, la idea es más bien eso. ¿Has contactado grupos klezmer en México? No, porque mira, como tal no hay como grupos formados de música klezmer, son músicos que se dedican a otro género, y que en específico en muchas de las ocasiones música clásica, y que de repente pues sale algún trabajo para algún evento de la misma comunidad, y pues ponen el programa, tocan, pero pues ahí acaba, ¿no? Es un trabajo y pues ya, ¿no? No es como un trabajo de impulsar la música klezmer, simplemente van como una especie como más de amenizar, ¿no? Y pues ahí acaba, ¿no? Entonces, creo, si no quiero decir que estoy seguro, pero me parece que no hay un grupo formado de klezmer en México. Cuéntanos un poco acerca de tu concierto en Justo Sierra y el famoso violín del abuelo de Mónica Uniquel que usaste. Bueno, pues fue una sorpresa porque, bueno, el concierto se organizó muy, muy rápido. Un poco sin la idea, de hecho, de hacer el concierto. La idea principal era que Mónica nos estaba facilitando la sinagoga para grabar 2 piezas del repertorio klezmer, de hecho. Y ella me dijo, pues ya están en México, pues ¿por qué no hacemos el concierto? Y días antes del concierto me dice, oye, ¿qué crees? Tengo 2 instrumentos, una viola y un violín, que eran de mi abuelo, que llegó a México en el 21, los 20, 30 a México. Y bueno, él se dedicó a hacer otra cosa, pero los violines ahí están, el violín y la viola ahí están. Llevan 80 años o 60 años, no sé cuánto me dijo, sin tocarse. Pues me gustaría que los vieras, ¿no? Y el día del concierto llevó los 2 instrumentos, el violín y la viola. Me dijo, bueno, pruébalos, a ver qué piensas. Quiero saber cómo suenan, cómo están. Entonces empecé a tocar y ella me dijo, bueno, si hay posibilidades de que puedas tocar una de las piezas del concierto en el violín, increíble. Y lo estuve probando, y ella se los podrá decir a viva voz. Yo como niño con juguete nuevo, o sea, toqué el violín y decía, es que son increíble, ¿no? Y antes del concierto yo ahí tocando, y dije, no, sí, tengo que tocar 2 de las piezas, las voy a hacer en el violín. Y lo toqué, a mí me gustó mucho tocar con el violín, a la gente le encantó, de hecho les gustó más este violín que el mismo violín con el que yo toco, que también es un súper violín. Y pues yo le dije, bueno, mira, los instrumentos están sin tocarse, y un instrumento, aunque mucha gente piensa que son accesorios o sea, madera, no es como un objeto, la verdad es que son objetos que uno les da vida. La madera pues era algo vivo, ¿no? Entonces se tiene que estar tocando. Entonces le dije, bueno, ¿qué te parece que yo tengo un proyecto internacional para grabar un álbum con toda la música del compositor austriaco judío Fritz Kreisler? Pues déjame ver la posibilidad de que pueda grabar todo el disco o parte del disco con el violín. Y ella, bueno, la verdad es que le interesó mucho la idea, porque, bueno, queremos hacer una especie de homenaje. Si sacamos el disco con el violín, pues queremos incluir ahí un poquito de la historia del violín, cómo llegó su abuelo a México, el agradecimiento obviamente, y lo más importante es que quede un archivo histórico de este instrumento en una grabación que aparte se va a distribuir en más de 200 países. Entonces, pues esa es básicamente la historia corta de cómo se dio cómo inició esta amistad con Mónica y este contacto, y bueno, lo que sigue ahora con que el violín volvió a la vida y que vamos a ver cómo
como se Y llama va a la grabación. estar en la portada de un disco que se venderá a nivel internacional. Exacto. Sí, en más de 200 países, que tiene prácticamente difusión en todo el mundo y aparte con un repertorio muy especial porque, bueno, es de este compositor de Fritz Kreisler, y es la música más hermosa digamos, de la época de oro de la música vienesa del siglo XX, ¿no? De los grandes salones en Viena, ¿no? Entonces la verdad es que es un repertorio muy muy bonito, y más que más grabarlo con un violín de esta calidad, porque es un muy buen violín, y que Mónica pues pueda tener, ella y su familia puedan tener un recuerdo que perdure por muchas décadas ya en un disco, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de Mónica? No, ella estaba y está muy feliz con esto. Yo, estos días que he tenido los instrumentos, que los he estado tocando, los instrumentos se van abriendo, es como una persona, si una persona está 20 años sin hablar, pues va a estar afónica, no va a tener voz. Pero conforme uno empieza a hablar y hablar, la voz regresa, ¿no? Es lo mismo con un instrumento. Y le he mandado videos de cómo están abriendo, y ella emocionada. De hecho, me dijo, le mandé a mi hermana, que es la que tiene, digamos, la viola. Me dijo, y estaba muy emocionada porque pues ya escuchamos cómo están los instrumentos, ¿no? Entonces, que es algo muy padre. La verdad es que esto lo estamos haciendo mucho por el lado emocional y de toda la historia que tienen los instrumentos, porque pues es que la razón de ser un instrumento es esa, que los toquen, y si no los tocan, los instrumentos se mueren, ¿no? ¿Y su abuelo salió por la persecución que había ahí? Creo que no, creo que llegó a México antes. Te digo que llegó en los 20, principios de los 30 quizá. Algo me comentó, no, me dijo que había sido antes. Y aquí, bueno, me llegó a México y se dedicó a cualquier otra cosa. Y de hecho, en una crisis económica que tuvo él muy fuerte, dice, mi abuelo vendió todo, pero nunca vendió sus instrumentos. Eso habla de uno, los instrumentos son muy buenos. Dos, el amor que le tenía a la música, ¿no? De hecho, me mandó alguna que otra foto donde sale como con un grupo de música, y él con el violín, de hecho. O sea, ahí hay como algunas fotos, algún archivo histórico padre donde se puede hacer un pequeño documental de la vida del violín y de la vida y de cómo llega su abuelo a México, ¿no? Ay, pues muchísimas gracias, Alfonso. Espero que sí, a través de Enlace Judío y a través de pues tu iniciativa personal se logre esta maravillosa idea y novedosa idea de un festival internacional klezmer. Pues ojalá, porque la verdad es que creo que puede ser algo, incluso servir como una especie de presencia cultural que impulse a las mismas familias y empresas de la comunidad judía, porque es como una tarjeta de presentación. La cultura, a final de cuentas, y eso lo saben muchos gobiernos, es la tarjeta de presentación de muchos países, ¿no? Entonces, creo que esto es un proyecto ganador por donde se vea, ¿no? Y es un proyecto muy, muy noble también. Entonces, creo y espero que se pueda llevar a cabo. Muchas gracias.